Hola amigos, ¿cómo están? Estamos un miércoles más de Instagram Live y hoy día tenemos un invitado que es el doctor Carlitos Wong, que nos va a hablar sobre traumas oculares. Y cuéntenme, ¿cómo están ustedes? No se olviden de... Hola, ¿qué tal, Miguel? No se olviden de mandarme sus preguntas, por favor, para si tuvieran alguna duda, alguna pregunta para hacerles al doctor, el doctor Wong. Quiero saber si se están poniendo bien las mascarillas, no se olviden estamos ahorita en unas épocas. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Héctor, ¿cómo va todo? Bien, 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 aquí, esperando que nuestros seguidores se unan. Y bueno, yo quiero agradecerte por haber aceptado la invitación a esta nueva sesión de Instagram Live acerca de traumas oculares. Y tus primeras palabras, amigo, a toda la gente que se está uniendo. Ay, muchísimas gracias, Héctor. Yo creo que es una oportunidad excelente para poder conversar de un tema de interés. Creo que un tema bastante frecuente en la pandemia. Creo que un tema que a nosotros nos ha involucrado mucho porque desde las manifestaciones con los traumas oculares hasta los productos de limpieza que le caen a uno por accidente, la violencia doméstica, los juegos artificiales en fin de año. O sea, todo esto nos ha involucrado de cierta manera conocer algo acerca de cómo prevenir un trauma ocular, ¿no? Las botellas de champán que La botella. salen, Ah, o sea, que esa es la ¿no? causa número uno en Rumanía, ¿no? Ah, mira, no sabía. Es la causa número uno en Rumanía y el maestro Ferenc Kuhn, que es pues un médico súper reconocido en trauma ocular y nosotros todos estamos siguiendo su línea, escribió un libro que describe exactamente eso, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Sí. Bueno, a los seguidores que recién se están uniendo, pues estamos aquí con el doctor Carlos Wong, que es director médico de la clínica Wong, especialista en retina y vitrio y gran amigo, y vamos a hablar un poquito sobre lo que es traumas oculares, porque como él bien dice, los traumas oculares provocan que nosotros vayamos a las emergencias, ¿no? A las clínicas, que nos desplacemos de nuestros hogares para atender a estos pacientes. Y nos va a hablar un poquito en qué pacientes, en qué grupo de personas es más frecuente, cuál es la causa más frecuente de trauma. Sabemos un poco, Carlos, que es el grupo laboral, ¿no? Explícanos un poquito Mira, eso, por favor. ahorita los traumas oculares básicamente están en los pacientes jóvenes, ¿correcto? Jóvenes nos referimos a los pacientes varones principalmente en edad laboral, que son los que están expuestos a accidentes de trabajo, que sigue siendo la causa número uno de, de los traumas oculares. Y lo segundo, es importante que conozcan que los niños es la segunda causa importante de traumas oculares, ya que los juegos de los niños que son poco controlados, pues nos pueden llevar a accidentes inesperados. Entonces, golpes, hincadas con lápices, que se golpeó con la punta de una mesa, todo eso es típico de los niños. Entonces, ya se ha ¿No? visto que los adultos en el lado laboral y los niños que tienen un sitio donde jugar pueden tener un riesgo de que se puedan golpear el ojo de alguna manera, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo es que nosotros hemos, la mayoría de pacientes o de personas están trabajando en casa, ¿cierto? Entonces se une el grupo de laboral con el grupo doméstico. Y esto hemos visto que los traumas oculares han aumentado. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, yo me acuerdo que un paciente estaba en la oficina, ¿no? Y de repente le pasó una hoja de jabón por la córnea y estuvo con un dolor terrible. Entonces, pero si ahora tienes a los niños en casa y se pueden golpear con la mesa, como tú dices, con la punta de la mesa, esto aumenta, ¿no? La incidencia aumenta de estos casos. ¿Cómo reconocer, cómo decirle, ¿no? Tal vez al papá, a la mamá, que si un niño se golpeó, cómo reconocer y atenderlo de inmediato, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí lo que hay que hacer básicamente es prevenir, ¿no? Prevenir es lo más importante y cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad de riesgo, digamos, nos toca limpiar con lejía, nos toca usar soda cáustica para ponerle en los baños, ácido muriático. Siempre estar un poco alejados del tema, usar protección si es posible. Ahora es mucho más fácil conseguir protección para los ojos, ¿no? Los lentes de protección sin medida, los plásticos que son grandes, porque la pandemia misma nos ha hecho utilizar eso. Así Además, es.
los protectores faciales. O sea, si no tenemos eso en la casa, pues todos tenemos ahora protectores faciales para poder movilizarnos. Entonces, usar un protector facial para poder manipular artículos de limpieza es lo más recomendable posible. Sobre los niños, pues ya en muchos sitios vivimos en apartamentos, en sitios más chicos, y los chicos no tienen dónde salir a jugar. Entonces, sí va a haber accidentes domésticos. ¿Y cómo reconocerlo? Pues siempre que escuchen un grito de un niño nos va a hacer la alerta a esto, ¿no? Ahora, ¿cuándo podemos reconocer que realmente ha habido una lesión que sea de importancia? Si el niño nos dice que le duele el ojo de forma intensa, si ha perdido visión, ¿no? O si le ven algo muy aparatoso, digamos, el ojo hinchado, el ojo muy rojo. Ese es un momento en el cual tenemos que ir pensando que debemos llamarle al oftalmólogo o que va a necesitar una consulta oftalmológica. Realmente el tema es bien rico, Carlos, ¿no? Porque hay varias cosas que suceden en casa y no sabemos realmente qué hacer. Por ejemplo, me acuerdo ahora al principio de la primera ola, mucha gente estaba desinfectando de manera exagerada, ¿ya? ¿No? Todo con lejía, en fin. Y tenía muchas veces que le caía la lejía en el ojo y Ujú. era causa de consulta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer con ellos, Carlos, no? ¿Qué crees les puedes recomendar? Sí, y la recomendación para un tipo o sea, para que todos puedan entender esto, las quemaduras entran dentro del rubro que llamamos trauma ocular, ¿no? Entonces, Así es. las quemaduras ya sean con ácidos, que es tipo ácido muriático, tipo destapadores de baños en general, y Ujú. los álcalis, que son el otro tipo de sustancia que puede ser corrosiva, que en este caso, pues principalmente la lejía, la soda cáustica, que es lo que usamos para desatorar baños, eh, pueden generar quemaduras bastante importantes, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros tenemos una quemadura de este tipo? Primero, no se froten el ojo. La frotación de los ojos hace que esto se ponga peor, realmente que se disemine el producto que ha caído en el ojo y nos puede ocasionar más problemas de lo que ya tenemos. Segundo, si podemos tener un sitio donde donde le pueda caer agua de forma corriente y frecuente, ese es el momento. Tenemos que poner el ojo debajo del caño, más cercano, y que fluya el agua por lo menos media hora, 40 minutos. Y así tratar de eliminar con el ojo abierto cualquier residuo de la sustancia que pueda haber dañado el ojo, ¿no? Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros no tenemos gotas a la mano, definitivamente, pues, observar, ¿no? Si tenemos lágrimas, que mucha gente tiene lágrimas en su casa, puedes ponerlas. Pero la recomendación es que ningún otro medicamento sea aplicado, a menos que el oftalmólogo te lo Así es. formule. ¿Sí? Porque las automedicaciones pueden llevarnos a algo peor aún en una quemadura o un trauma ocular. Carlos, me imagino que te han llegado pacientes que se confundieron de gotas y se pusieron la gota que usan para los hongos en los ojos, ¿no? Típico. Entonces tienen un dolor terrible. ¿Qué hacer con ellos? ¿Se puede aplicar lo mismo que nos acabas de explicar de lavado de ojos con agua? ¿O tienes alguna conducta diferente? ¿Qué hacemos con los pacientes? Tal vez tienes alguna recomendación, ¿no? No poner la misma gota en la mesa de noche, no sé, ¿qué nos puedes decir al respecto? Dentro de todo, eso es muy común lo que estás comentando en este momento, ¿no? Es muy, muy común ya que siempre lo tienen en la mesa de noche. Entonces, cuando ha pasado, yo les recomiendo a mis pacientes que siempre las gotas de los hongos de los pies los pongan en los sitios donde se lo ponen. Normalmente se lo ponen en la cama, pero traten de hacerlo en otro lado que no sea la cama, digamos el baño, digamos que lo pongan al lado de los zapatos para que se acuerden, ¿no? Ujú. Va a ser algo que por lo menos no van a correr el riesgo de ponérselo por accidente. Esto, la mayoría de sustancias te generan dolor intenso, pero felizmente no te generan una quemadura tan intensa. Entonces, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, lavar el ojo, si tienes una lagrimita, ponerla, ¿no? De manera correcta, ¿no? Y, y realmente no es más que la diferencia entre una sustancia química y un medicamento Ya. diferente.
Es una quemadura química en ese tipo, ¿no? Así es. Ahora, en esta época de pandemia, no, me imagino que también te han llegado, me llegó una paciente que estaban vendiendo estas lámparas con rayos ultravioleta para desinfectar ambientes. Y no le habían explicado que pues no tendría que estar. Y la paciente llegó con un rash y con toda la córnea deshecha, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ellos? Tenía un dolor intenso, ¿no? Entonces le agarró casi al final del día, tuvo que soportar toda la noche y llegar al día siguiente recién a la emergencia, ¿no? Mira, que me has hecho acordar una serie de casos. Mira, unos pacientes que llegaron en mancha, ¿no? Eran como 20 y llegaban en Ajá. 10 meses y todos de la misma empresa. Yo decía, ¿qué es esto? Llegaban con la córnea llena de puntitos, con el ojo rojísimo, no toleraban la luz, lagrimeaba. Y Exacto. decía, esta es la típica y la clásica queratitis del soldador, ¿no? ¿No? Eso, en términos médicos, queratitis actínica, pues, pero es realmente el problema viene en que han estado expuestos a una radiación diferente y han hecho una quemadura por radiación. Entonces, estos chicos habían estado comiendo en el comedor de esta empresa y habían prendido una lucecita, pero no se dan cuenta que esta luz era la que esterilizaba el ambiente. Ajá. Entonces ellos prendían la luz y prendían la lucecita de pasada para ahuyentar a las moscas, ¿no? Porque hay ciertas luces ultravioletas que usan para, que no son realmente ultravioletas, no sé exactamente qué son, pero no generan quemaduras. Y son para ahuyentar moscas, que son azules, ¿no? Ok, sí, sí. Y claro, habían puesto, se habían confundido de aparato y habían prendido este tema. Entonces, todos estaban con quemaduras de ese tipo. ¿A qué me refiero con esto? Pues claro, o sea, en sitios donde hay sala de operaciones, donde uno quiere esterilizar ambientes y hay esta luz, uno no debe estar expuesto. Eso era lo único que se usaba antes para esterilizar las salas de operaciones, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí, sí. Hace varios años no había sustancias, no había rociadores, no había, podían esterilizar la sala, salvo que todo el mundo se vaya y prendían su foquito negro, que era para esterilizar la sala de operaciones. Y eso es lo que en la actualidad se usa en dispositivos especiales para esterilizar que billeteras, que celulares, ¿no? Tengan cuidado con eso, no se expongan a Sí, eso mucho rato porque esto sí genera quemaduras tipo la del soldador, la sí, clásica del soldador que agarra su aparato y empieza a soldar y se olvidó de ponerse la careta. Entonces sí. llega a las horas lagrimeando con el ojo rojo y que no ve, ¿no? Es terrible. Y un dolor intenso. Intensísimo, intensísimo. Y eso les cuento a todos que no hay cómo solucionarlo tan rápido y se van a tener que aguantar el dolor toda la noche, ¿no? Así es, sí. ¿Y qué hacemos ahí? ¿No? ¿Qué le podemos decir? Lavado de ojos, gotas, lubricantes. Ahí lo que tienen que hacer básicamente es mantener cerrados los ojos. Tú ya sabes que Así, eso les va a calmar realmente, tratar de así no es. exponerse mucho a la luz, porque les va a ocasionar un dolor intenso realmente, y esperar toda esa noche, porque eso es Sí, clásico de esto. Si para el día siguiente siguen con síntomas, definitivamente tienen que ir al oftalmólogo. sí, para, ¿no? Para tratar y ver que no haya ninguna complicación. Así es, porque sí, la mayoría de personas eso cura solo, pero sí hay un cierto tipo de pacientes que no les va tan bien y puede demorar. Entonces ahí sí vamos a tener que mandarle gotitas, pues, ¿no? Claro. Para nuestros seguidores que recién se están uniendo, estamos hablando con el doctor Carlos Wong acerca de traumas oculares en la pandemia. Y hemos visto en la primera parte sobre aquellos pacientes que les caen líquidos, ¿no? De limpieza, desinfectantes. Ahorita estamos viendo en pacientes que han usado, pues, para desinfectar ambientes, la luz ultravioleta. Y ahora vamos a hablar sobre, nos comentaste que es muy frecuente ahorita el trauma en niños, ¿cierto? Sí, Hay correcto. un, hay un síndrome. ¿Nos puedes contar un poquito esto de agresión? La violencia doméstica ah, cada vez es más registrada, entonces con la protección que se da a través del Ministerio de la Mujer y todo, podemos documentar más que durante la pandemia ha habido muchos problemas maritales, ha habido muchas separaciones, ha habido muchos problemas
relacionados a la convivencia larga, pues, ¿no? Y dentro de esos está la violencia a la mujer, al niño. Y dentro de la violencia al niño hay un síndrome muy claro que dan niños chiquitos que se llama el síndrome del bebé sacudido o del shaken baby, ¿no? Así Y es. esto genera hemorragias en la retina del niño. Y esto puede llevarles a una disminución de visión permanente. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta viendo al niño en un fondo si el niño ha sido maltratado o no, o por lo menos sospecharlo. Y eso hay que tenerlo en cuenta con las mamás que nos estén escuchando en este momento o viendo en este momento, porque si ha sido el niño víctima de maltrato por el padre o por la misma madre, hay manera de verlo en los ojos si es que el sacudón ha sido algo que puede haber afectado la retina, ¿no? Carlos, ¿nos puedes describir cómo se produce este síndrome? ¿Cuál es el movimiento para que El, sepan nuestros seguidores? el movimiento es como cuando uno quiere agitar un pisco sour, así, ¿no? Ajá. De ida y vuelta. Entonces, lo que sucede dentro de la cabeza es que todos los organismos empiezan, o todas las estructuras dentro de la cabeza empiezan a golpear el cráneo y empiezan a generarse como moretones. Y ese es el problema, el cual puede haber hemorragias incluso cerebrales, puede haber hemorragias en la retina, puede haber sangrados nasales, puede haber diferentes cosas, productos de este sacudón de las estructuras internas contra las paredes del hueso, ¿no? Ese es el típico sacudón del movimiento del famoso bebé sacudido, del shaken baby. Es la importancia de detectar de manera temprana, ¿cierto? Y referir al colega, ¿no? Ir a buscar al oftalmólogo para detectar estas lesiones en la retina. Todo lo que estamos haciendo ahorita es para prevención, ¿no? Para prevenir. Es correcto. Si nosotros pues estamos hablando con pediatras, que ellos son los que realmente reciben ya los problemas severos de maltrato, ya sea por golpes en la cara, golpes en el cuerpo, dentro de todo es bueno que sean siempre evaluados de los ojos, ya que pueden tener problemas en la retina, producto de los golpes. Así es. Estamos hablando con el doctor Carlos Wong acerca de traumas oculares y estamos viendo la primera parte todavía de traumas oculares que son cerrados, ¿cierto, Carlos? Correcto. Porque de ahí vienen los traumas oculares abiertos, pero quiero que nos expliques, por ejemplo, es muy frecuente los pelotazos. Estamos jugando pelota y nos cae un pelotazo, un codazo. ¿Qué hacer en ese momento? Y baja la visión de manera, ¿no? Brusca. ¿Qué hacemos ahí? Mira, los traumas deportivos son la tercera causa de Es. traumas oculares. Y dentro de esas, el fútbol, pues, ¿no? El fútbol, nuestro querido fútbol, está en todas, desde nuestra parte más bonita hasta nuestra parte más fea. Y vamos a encontrar lesiones en el ojo que pueden ser muy severas, como un desprendimiento de retina, Ajá. hasta cosas muy leves que incluso no necesitan una atención de urgencia. Pero si nosotros vemos que después de un pelotazo en la cara o alrededor del ojo, incluso en la cabeza, y después de que haya sido este impacto, vemos luces, vemos que se baja la visión, vemos manchas oscuras, tenemos que estar pendientes que podría haberse lesionado alguna estructura dentro del ojo. Si el ojo persiste rojo un día o más días, definitivamente tenemos que ir al oftalmólogo. ¿Qué puede haber pasado? Todo lo que les estoy diciendo, desde un sangrado dentro del ojo, desde un desprendimiento de retina, una lesión en la retina que haya que tratar con láser, puede haber sido un aumento de la presión del ojo, o simplemente que se haya reventado el ojo por dentro, ¿no? Eso es un estallido ocular que puede suceder con un golpe muy intenso. Esas son emergencias que realmente Héctor y yo como retinólogos pues tenemos que solucionar de forma pronta para esperar que la visión se pueda mantener, porque si no puede quedar con una secuela importante. Qué interesante lo que estamos hablando, Carlos, porque a veces me ha pasado que llega el paciente, ¿no? Le cayó un pelotazo, estaba haciendo deporte y le hago el fondo de ojo y gracias a Dios no encuentro nada.
¿no? Entonces el paciente se va tranquilo, pero nos podrías contar cómo lo manejas, porque yo le pido al paciente igual que venga de acá a unos 30 días, le hago el seguimiento, porque es posible, ¿cierto?, que pueda haber lesiones posteriori. Como tal, tú lo dices correctamente. En la primera semana, el 80% de los pacientes que han recibido un trauma por deporte, está demostrado que se encuentra la lesión, si es que hay una lesión en la retina. Ajá, Pero el otro 20% aparecen dentro del primer mes. Entonces, ahí viene el tema. Si nosotros no hacemos el seguimiento, puede que en algún momento pase desapercibido y llegue al mes con la retina desprendida. exacto. Y ahí sí vamos a tener un problema. Entonces, para los colegas oftalmólogos que nos están escuchando, definitivamente, después de un golpe, en la primera semana vamos a encontrar la gran mayoría de lesiones. Pero igual tenemos que hacerle seguimiento al mes con fondo de ojo. Es la única Claro, manera de evaluar esto con una dilatación buena y revisar bien la periferia. es cierto. Vamos a regresar a la parte de los traumas laborales. Y me imagino, desde residente, que hace poco, nos ha llegado los que, típicos que le caen, pues, ¿no? El pedacito de soldadura en el ojo, en la córnea, que son los pacientes que trabajan en las empresas. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo lo manejamos? Primero, ¿Qué recomendaciones, no? mucha gente cree que a veces le cae algo en el ojo y se queda ahí, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces que uno siente que le ha caído algo en el ojo, no se queda en el ojo. Rara vez se queda, ¿no? Así es. Pero cuando se queda es un dolor de cabeza, porque realmente eso se clava en el ojo y uno siente molestias hasta que se lo saquen. Y la única manera de ver eso realmente de forma práctica es mirándose al espejo y a veces se ve como un brillo diferente o como una cosita oscura, la parte transparente de adelante del ojo, que es la córnea. Y la única manera de sacarlo es yendo al oftalmólogo y que éste se lo pueda sacar con una pequeña agujita o si es necesario algo más con algún otro procedimiento. Pero realmente sacar eso es un procedimiento rutinario para nosotros. Sin embargo, hay que identificar que eso esté ahí, ¿no? Sí. Y sí puede ser un dolor de cabeza el hecho de tenerlo varios días, porque eso puede generar infecciones, puede llevarlo a úlceras en la córnea y puede llevar a cosas más graves en la visión si no se sacan a tiempo. Sí, es cierto. Eh, Vamos a hablar ahorita de, digamos que hemos hablado de los traumas cerrados, ¿no? En las cuales el globo ocular está intacto. ¿Qué Correcto. pasa? ¿Qué pasa con ya cuando tenemos un trauma ocular y ha habido una herida abierta, o sea, el globo ocular está abierto, y vemos, pues, ¿no? Que felizmente son los pocos casos, pero cuando lo vemos, pues es una herida aparatosa. ¿Qué hacer con estos casos? Tal vez nuestros seguidores van a ver este video en provincia, cómo referirlos, si presionamos o no el ojo, lo parchamos. Cuéntanos un poquito, Carlos, de qué manera manejar estos pacientes. Bueno, los traumas abiertos, o sea, ya estamos hablando de algo mucho más severo, ¿no? Entonces, para contarles un poco, eh, hay casi 1.600.000 ciegos en todo el mundo por ceguera unilateral, ¿correcto? Perdón, por ceguera bilateral, porque ceguera unilateral casi 19 millones de ciegos, producto de este tipo de traumas abiertos generalmente, ¿ya? Es un montón de gente. Y es la primera causa de ceguera unilateral, el trauma abierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de traumas. Los traumas, si no se manejan a tiempo o no se manejan adecuadamente, pueden generar una secuela importante en la visión, ya sea que se queden ciegos o ya sea que no vean bien el resto de su vida. ¿Qué sucede con estos traumas abiertos? Cuando nosotros clasificamos estos traumas, los clasificamos en cerrados, que es todo lo que hemos conversado, ¿no? Quemaduras, golpes, o sea, y el penetrante o el perforante ya son traumas abiertos. ¿A qué me refiero con eso? A que algo abre las capas del ojo y expone las estructuras de adentro, ya Así sea es. la retina, ya sea el cristalino, ya sea el iris, que es lo que da el color al ojo, pues miles de cosas pueden exponerse a través de eso. Y aquí tenemos dos tipos de traumas. El penetrante, que es cuando
entra por un solo lado. Y el perforante es cuando entra y sale por otro lado. Entonces, esos dos tipos de traumas son muy severos en general. Y algunos pueden cursar con cuerpos extraños dentro del ojo. Entonces, ya puede ser, digamos, que te cayó un balín. En una manifestación te cayó un balín. Y el balín se metió y se quedó dentro del ojo. Eso es un trauma penetrante con un cuerpo extraño. O te perforó el ojo y se salió por otro lado. Ese es un trauma perforante, que es más complejo porque son dos heridas abiertas. Entonces, el pronóstico de estas, en general, cuando hay mala visión, cuando llegan, es malo. Si hay una visión más o menos buena, el pronóstico de visión puede ser bueno. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder prevenir un tipo de estos traumas? Pues siempre manipular las cosas que tengan filo con cuidado. No exponerse a explosivos, porque los explosivos son finalmente una de las causas primordiales de este tipo de accidentes. Explosivos me refiero a juegos artificiales, de preferencia a los juegos artificiales que son artesanales, ¿no? Armas de fuego, elementos punzocortantes como tijeras, como cuchillos, ¿no? Todo eso son los que nos pueden llevar generalmente a un trauma abierto. Ahora, lo que les decía, la explosión, un estallido del ojo, que puede deberse a que, como cuando revientas un globo, aprietas un globo y lo aprietas tan duro que se revienta por un lado. Claro. Eso también entra dentro de lo que se llama traumas abiertos y es mucho más agresivo porque trata de salirse todo el contenido por un solo lado, ¿no? ¿Qué hacer? No tocar, es lo primero. No tocar, no apretar el ojo, porque cualquier presión, por más pequeñita que sea, puede hacer que salga más contenido e incluso puede salirse todo el contenido del ojo. Entonces, no tocar. De preferencia, si es posible, cerrar el ojo y dejarlo parchado pero sin presión, hasta llevarlo al oftalmólogo, que eso sí es una urgencia inmediata. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque normalmente hay mucha sangre, normalmente hay tejido expuesto, es decir, se ven como elementos oscuros, marrones. Si ven elementos oscuros, marrones, es porque se ha salido lo que nutre al ojo, que es el iris o la coroides, y ahí sí vamos a tener un pronóstico malo. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente cerrar el ojo y taparlo con algo que no ejerza presión. Ni siquiera intenten lavar, ni siquiera intenten aplicar gotas, porque eso podría resultar en algo peor. Interesante lo que acabas de decir, porque en la primera parte de esta charla estábamos hablando de que los pacientes que tienen un trauma ocular cerrado, tal vez que le cayó lejía, desinfectante, o tal vez este líquido para los hongos, ¿no? Que se echan de manera errónea. Lo importante era el lavado, ¿cierto? Correcto. Sí. Pero ahora nos has dicho que no hay que lavar el ojo. En un trauma ocular abierto no se lava el ojo, ¿cierto? No. Solamente su parchecito. Así es. Y eso, sin presión. ¿Eh? ¿Por qué? Porque podemos ocasionar una cosa peor, ¿no? Así es. Tener en cuenta con qué fue el golpe, cómo se hizo y preguntarle al herido cómo se ocasionó esto. Pues si te saca un cuchillo y te dice, me clavé esto, o si fue con como lo mencionaste hace un momento, con un corcho de champán, lo más probable es que no haya una lesión abierta, ¿no? Entonces ahí le puedes enjuagar el ojo. Pero si estás hablando de un cuchillo o de una tijera, de un elemento cortante, si ha habido un disparo, definitivamente es algo que no hay que enjuagar, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Carlos, tenemos una pregunta de MediCenter Perú. Nos dice, ¿cómo saber que un trauma ocular puede estar comprometiendo mi retina? Normalmente los signos claros de alarma son luces, empiezas a ver flashes, como si te tomaran fotos. Si empiezas a ver cosas que flotan, puntos negros, manchas negras, cosas oscuras, si te baja la visión bruscamente, de un momento a otro ves como una cortina que se cae encima, o si ves como una mancha oscura en el campo de visión, digamos, en la parte de arriba o en la parte de abajo hay una cosa negra que no se mueve. Si tienes cualquiera de esos síntomas, podría la retina estar comprometida. Y definitivamente es una
una consulta prioritaria para ser evaluada por el retinólogo. Así es. Yo quiero volver al tema de los traumas oculares abiertos y mencionaste que no hay que echar gotas, no hay que lavar, porque podría ser peor. Pero te hago esta pregunta. Algunos pacientes nos dicen, yo le eché un ungüento que tenía guardado a mi familiar, ¿no? Cuéntanos qué hacer si tuviéramos un ungüento, ponerle, no ponerle, echarle alguna crema, no echarle. Definitivamente no. Yo creo que poner una crema en una herida abierta en el ojo es más tóxico para los elementos intraoculares. Entonces, es más difícil de sacar primero cuando estás, para cerrar eso, se forma como una capa grasa encima, que hay que estar lavando, enjuagando, enjuagando, enjuagando para tratar de sacar todo eso y poder hacer un cierre adecuado. Entonces nos complica un poco el problema si tenemos una herida abierta. Es mejor definitivamente no ponerle nada y dejar el ojito al oftalmólogo que lo pueda atender rápido, ¿no? Y una referencia inmediata, ¿cierto? Definitivamente. Esto es una urgencia. Una urgencia, ¿por qué no le llamamos emergencia y urgencia? Muchos me preguntan emergencia y urgencia. Emergencia es cuando algo tiene riesgo de vida, ¿correcto? Como en oftalmología normalmente no hay un riesgo de vida, le llamamos urgencia, pero sí hay riesgo de que el órgano esté comprometido y se pueda perder. Entonces, una urgencia es lo que nosotros tenemos y las urgencias tienen que ser atendidas de inmediato. Así es. Carlos, ya estamos hablando 30 minutos de traumas oculares, súper interesante, y tengo varias preguntas aquí anotadas, pero básicamente me gustaría que nos expliques un poco acerca de prevención. Vamos a volver un poquito a la primera parte de esta charla. ¿Qué hacer para que nuestros niños no se golpeen el ojo? Hay mucha gente que tiene niños pequeñitos que están al ras de la mesa. ¿Qué les recomendarías a ellos? Tenemos otro grupo más grande que son los locos que juegan con estas pistolas Nerf y que por más que les digas no juegues o ponte protección, no lo hacen. ¿Qué nos puedes decir? Cuando nosotros tenemos niños pequeños, hay que tener en cuenta varias cositas y dentro de esas, las puntas de las mesas. Yes. Hay unos protectores especiales para las puntas de las mesas. Entonces, si su hijo tiene una estatura en la cual saben que se puede golpear con eso, definitivamente pónganlas. Porque eso, por lo menos, si va a ser un golpe, va a ser un golpe menos fuerte. ¿Correcto? Eso es lo primero. Lo segundo, evitar cualquier tipo de elemento punzocortante que esté cercano al alcance de los niños, ya que los niños no miden adecuadamente su fuerza, no miden, no calculan bien las distancias y pueden hacerse daño, que es clásico, la del jugando, le clavó un lapicero, le clavó un lápiz. El lápiz. Eso es muy frecuente en general, pero como nosotros tenemos reflejos rápidos, podemos cerrar el ojo adecuadamente y de pronto no hacerlo daño, pero si te agarran desprevenido, pues se puede clavar dentro y ahí sí puede ocasionar un problema mayor, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Esto de los nerfs y los paintball y todos los traumas que se pueden generar en pacientes un poco mayores, siempre deben ser con protección ocular, porque cualquier trauma de estos va a una velocidad tan importante que te puede generar un desprendimiento de retina de inmediato. Sí. Y eso ocasionar una cirugía que podría llevarte a consecuencias de por vida, por mejor cirugía que sea. Porque así sea el mejor retinólogo del mundo, te opere y, y tengas un trauma ocular, no sabes qué te vas a encontrar ahí adentro. Y es importante, ¿no? Hablando de cirugías de trauma ocular, explicarle al paciente que el trauma ocular es una caja de Pandora y es muy probable que no solamente sean necesarias una cirugía, sino varias cirugías y resolver el problema como se vaya presentando, ¿cierto? Sí, correcto. Es que normalmente como en un golpe se comprometen muchas partes del ojo, puedes necesitar cirugías tanto de catarata, de glaucoma, de retina, de mil cosas. Y no es solo una que se solucione todo, sino puedes necesitar secuenciales, que sí, que en 3 meses te vuelvo a operar, que en 6 meses te vuelvo a operar, que no, pues que el cuerpo extraño que me dejó el párpado caído, entonces bueno, ya operar el párpado. Y todo es una secuencia de rehabilitación al paciente Yes. para que realmente trate de quedar lo más normal posible.
Cuando los traumas son muy severos, el paciente no queda igual y eso hay que explicarlo muy claro a los pacientes que deben ser operados, porque muchos esperan recuperar sea el ojo o la visión como estaba antes, y después de un golpe casi nada vuelve a estar como estaba antes. ¿Qué hacemos con nuestros abuelitos que se confunden las gotas? ¿Qué le recomiendas a ellos? Que pongan las gotas de los hongos al lado de los zapatos, cosa que ahí se lo ponen cuando se quitan los zapatos o cuando se los ponen. Porque si los ponen en el velador, hay alta probabilidad que esto pase. Y si no les ha pasado, tengan por seguro que en algún momento podría pasar, o por lo menos confundirse y decir, ah, no, esta no es, ¿no? Las gotas se parecen mucho, son del mismo tamaño, son de colores parecidos, entonces sí hay una probabilidad que te puedas confundir fácilmente. ¿Qué hacemos con ellos, aquellos trabajadores que los que sueldan y dicen, no, a ver, no me va a pasar nada hoy día, no me pongo el lente protector? ¿Qué les puede decir a ellos? Y no solo los que sueldan, ¿ah? Esta se va para los que se van a las minas, los que se van a la construcción, los que se van a trabajos donde hay peligro, realmente de que les pueda salpicar una piedra, de que les pueda Así es. golpear de alguna manera, o que por el hecho de estar viendo el mecanismo de la soldadura se puedan quemar el ojo. La recomendación está en usen sus lentes de protección. El lente de protección, incluso Defensa Civil lo tiene como un requisito con el casco, ¿no? En sitios donde hay alto riesgo de que pueda pasar algún accidente. En los pacientes que están manipulando explosivos, sustancias irritantes, en laboratorios, en construcciones, soldadores, tienen que usar su lente de protección, ya que esto es la única manera de poder evitar una lesión permanente. Mira, en esta pandemia ya he Carlos, ya para tenido terminar. ¿Ah? en esta pandemia he tenido como 8 personas que me han dicho, doctor, vengo por mi incapacidad permanente. Wow, bastante, ¿no? Grave. Serio, un tema Sí. serio. Carlos, ¿qué hacemos con los parrilleros en el verano? Porque a algunos les cae un pedacito de carbón en el ojo. Te ha llegado paciente, ¿cierto? O Sí, te llaman los sí, sí. amigos, me ha pasado esto. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué le decimos? Porque Este, están haciendo su parrilla el domingo. Esto es muy importante, las temperaturas, ¿no? Con una quemadura de este tipo, con una quemadura térmica, ya no química, por decirlo así, ¿no? Con una quemadura por calor, bajen la temperatura de inmediato. Entonces, el chorro de agua, ese es el mejor aliado ahí. Agua, agua y más agua, porque definitivamente lo que hay que bajar es la temperatura, ya que las quemaduras lo que ocasionan son daño por el calor. Entonces, si nosotros bajamos la temperatura, normalmente si lo hacemos rápido no debería pasar mucho tema, a menos que justo caiga el carbón pues en el centro del ojo, ¿no? Ahí sí tenemos Claro. un tema serio, ¿no? Pero si puede caer al párpado o alrededor, normalmente va a incomodar unos días después de la lavada, pero normalmente no va a haber un cambio tan severo. Pero si cae en el centro del ojo, sí vamos a tener un problema importante y eso sí tiene que ser evaluado por el oftalmólogo sí o sí. Pero igual, acá nuestra solución está en echarle agua, agua fría, ¿no? Agua fría, 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 y bajar la temperatura y lavar, enjuagar lo que encuentre de cuerpo extraño en ese ojo. Y que espere hasta el día que le pase, pues, ¿no? Pues no, eso no hay otra. Eso no hay otra. Carlos, estamos llegando a la parte final. ¿Tienes algunas palabras para tus seguidores, nuestros colegas que nos están viendo, nuestros pacientes? Porque este video se va a ver en la semana, ¿no? Cuéntanos tus últimas palabras, Carlos. Héctor, yo creo que la prevención es el tema clave en este tema de trauma ocular. Incluso con el grupo panamericano de trauma ocular hemos creado el Día de Prevención del Trauma Ocular, que es el 23 de agosto. Ajá. Eh, Nosotros ese día tratamos de hacer actividades de prevención, de cómo usar los lentes, de qué sustancias tener en un botiquín de urgencia, de qué manipulación, cómo se debe manipular los ojos traumatizados, quemados, qué medidas preventivas debemos usar, por ejemplo, cuando ha habido manifestaciones, nos hemos tenido que también manifestar en conjunto con la Sociedad de Oftalmología, porque
ya ha pasado accidentes muy severos, han habido más de 30 personas con traumas oculares severos en este tipo de manifestaciones y siempre hay que tratar de dar las recomendaciones cuando hay algo que es inevitable. Es mejor prevenir que la... Así es. Carlos, yo te agradezco por el tiempo, ha sido sumamente didáctico y amena la charla. Gracias por estar con nosotros esta noche y bueno, yo solamente me queda despedirme, decirle a mis pacientes, seguidores y colegas que usen correctamente la mascarilla, mantengan la distancia social y el lavado de las manos. Nos vemos en una próxima edición en 2 semanas. Chao. Chao, Carlos. Cuídate. Un abrazo, amigo. Abrazo también.